Primera de Juan, no es el Evangelio, o sea, hacia el final de la Biblia, de allá antes del Apocalipsis, están las epístolas apostólicas, Pedro y Juan. Dice la palabra de Dios así en Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y les invitaba la semana pasada a leer todos juntos el versículo 3. Todos a una voz, acompáñenme, déjenme oírle, vamos a leerlo pausadamente, sin jugar carreras, pausadamente, fuerte y claro, tratando de entender bien el sentido con los signos de puntuación que hay ahí, para poder entender mejor el sentido del mensaje. El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ayúdenme a leerlo una vez más. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor, sonaron muy bien esta vez, no les tengo que pedir que lo hagamos otra vez. Vamos a abordar entonces en este repaso, pero déjenme partir de lo que dice el boletín. ¿Tiene el boletín en su mano? Dice editorial de la pluma del pastor y la fecha de hoy, enero 12 del 2020. Dice: cuando de interacción humana se trata, hay una tendencia secular que influencia a la familia de la fe más de lo que nos imaginamos. En la sociedad de la que somos parte, la expectativa de ser bien recibidos a la hora de llegar a algún lugar a conocer a una o a más personas es casi obligada. Y me estoy refiriendo a la expectativa, como que estamos obligados a tener la expectativa de cómo nos van a recibir bien. Dice el punto y coma: nunca o casi nunca hacemos nuestro el papel de ser causales y conducentes, de impactar favorablemente a aquellos con quienes empezamos a interactuar, para que testimonialmente Dios sea glorificado. La sana convivencia primero y la estrecha comunión después son disposiciones divinas. Acatémoslas. Y lo que estoy tratando de dar a entender en el boletín, si usted lo abre, dice ahí en la página central, en la parte superior izquierda: en preparación a la meditación de este domingo, reflexione. ¿Alguna vez usted ha batallado intentando adaptarse a gente diferente a usted? Es una pregunta, voy a decir, puntillosa, ¿verdad? Porque regularmente nuestra tendencia es que si llegamos a un lugar y aquella persona es muy diferente a nosotros, dejamos de intentar muy rápido. Ay, ¿sabes qué? Se me hace tan antipático ese cuate que mejor ahí déjalo. O ¿sabes qué? Como que hay una mala vibra ahí, mejor que muera. Vamos a dejarlo por la paz. Y algo tiene que ver con lo que el boletín convoca cuando dice en la editorial: pocas veces o casi nunca nosotros hacemos nuestra la iniciativa de causar ese buen impacto. A lo mejor yo llego a un lugar donde hay antipatía, donde hay, decimos, con mala vibra, mal ambiente, y lejos de ser causal de que el ambiente cambie
o renuncio o simple y sencillamente no participo en el grupo. Cuando vemos y sabemos que un hijo de Dios tiene la encomienda de poder enaltecer el nombre de Dios, abrazando no el compromiso, pero sí la intención de poder marcar diferencia ahí. ¿Por qué? Porque yo soy muy empático, simpático, ¿no? Porque es a lo que Dios me llama. Es una oportunidad que tengo de dar honra y gloria al Señor. Es una oportunidad que tengo de identificarme, de que de repente aquellas malas personas o aquel mal ambiente cambie porque llegó esta persona que medio rarona, pero pues a fin de cuentas como que cayó bien. Sí, se acercó, mira, y dijo esto o comentó aquello. Más bien, sobre todo en la cultura americana, se suele ser más frío y más antipático. Y tú tu vida, yo la mía, y ahí le paramos. Pero no somos llamados a eso. ¿Ok? Entonces, con esa idea en el trasfondo de lo que vamos a repasar, podemos ahora entender y decir que lo visto la semana pasada es una sesión propedéutica, o dijera un lenguaje un poquito más urbano, más coloquial, preparatoria. ¿Cómo el apóstol Juan prepara a aquellos a quienes va a escribir? Y la intención tiene que ver con salvaguardar la pureza de doctrina, salvaguardar lo que aquellos habían creído. Esa fe que era relativamente muy nueva, pues cuando mucho debe haber tenido entre 40 o 45 años, tal vez 50 cuando mucho. Ya se habían levantado corrientes doctrinales ajenas a la verdad. Los gnósticos, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, veíamos paso a paso cómo la columna vertebral de esas creencias eran contrarias a lo que la verdad había enseñado desde su fundación en la iglesia de Pentecostés. Y los postulados que esta secta promovía eran postulados que contravenían en todos los aspectos. Por ejemplo, de sus conclusiones de sus estudios salían las conclusiones que tenían que ver con el hecho de que cuestionaban la deidad de Cristo. Y ellos tenían sus razones que podían parecer piadosas. Dios es tan puro y es tan santo que Él no puede crear la materia. ¿Por qué? Porque la materia es corrupción. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que un ser divino, puro, inmaculado, viniera a ser encarnado en Jesucristo? No, eso no fue tal. Esa era una manifestación, pero no era un ser humano. Cuando nosotros estábamos comparando pasajes y encontrando conclusiones en las cuales Juan, cuando descubre esas enseñanzas torcidas, escribe de manera muy concisa y muy precisa respecto a aquel error para corregirles, para enseñarles y decirles, no. Esta enseñanza que ustedes están propagando, levemente se las voy a debatir con esto y veíamos algunos pasajes. Y si algunos quieren notar, no vamos a poder ir a todos porque pues ese ya fue el mensaje de la semana pasada. Pero tenemos, por ejemplo, pasajes que tienen que ver con aquí está. Los principios doctrinales de los gnósticos pueden resumirse en tres. El saber es superior a la fe sencilla de los creyentes. 2. El sentido alegórico de la escritura es más importante que el literal y solo puede ser entendido por élites de iniciados poseedores de una iluminación especial. Y 3. La materia es mala, pero moralmente neutral. No ha sido creada por Dios como ningún otro mal de este mundo. El comentario de Matthew Henry nos anota y es donde vienen
Esos tres grandes sesgos doctrinales, Juan los trata, ¿verdad? Y la encarnación del Hijo de Dios es imposible, decían los gnósticos, pues es repugnante para la deidad que se una a un cuerpo material. El cuerpo de Cristo no era real, decían ellos, sino aparente. Y esa es una corriente doctrinal que se conoce como docetismo. Sostiene que Cristo nunca fue humano, porque Él es solamente divino. Cuando Juan escucha esta enseñanza, su celo por la pureza de doctrina a la verdad, aborda lo que dice 4 del 1 al 6, y lo leíamos la semana pasada. Juan 4, es decir, primera de Juan 4, del 1 al 6. Lo segundo, lo que interesa es tener la luz del conocimiento, no la virtud de la pureza de conducta. Bueno, para corregir esto, Juan agarra la pluma y dice, a ver, léanse lo que dice el capítulo 1, versículos 5 y 6. Y luego, para abordar lo que la letra C sostenía los gnósticos, como la materia no guarda relación con la moral, no es pecado lo que se hace mediante el cuerpo. Para corregir este grande hierro gnóstico, Juan propone la lectura que hicimos todos juntos, guiados por Arturo Minchini, 3 del 3 al 10. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, no, lo que se hace en la carne no es pecado. Eso de por sí ya es corrupción, eso ya está, no puede aplicar. Pero Juan 3, 3 al 10, que leímos todos juntos, vemos cómo el maestro derrite cualquier duda respecto a la conversión y hace una separación, sí, pero una correlación también entre lo que es la carne y lo que es el espíritu, cuando le dice lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Y decíamos, providencialmente se da la aparición de esta secta entre las filas del cristianismo que estaba en ciernes, que estaba apenas empezando, y les decía yo, cuán hermosa es la providencia de Dios al haber concedido que Juan todavía estuviera vivo, ¿verdad? Porque sabes, si al final del primer siglo, ya Juan es un anciano, pero si había alguien capaz de poder debatir esta enseñanza herética, era Juan. Y gloria al Señor, decimos, especulando nada más, ¿qué hubiera sucedido si esta secta se levanta cuando ya Juan no está? Tal vez hubiera tenido éxito, tal vez hubiera trascendido y hubiera sido una zancadilla severa de la que hubiéramos tenido que esperar mucho tiempo para ver que el cristianismo se recuperara, pero aparece, Juan la debate, y así es como los fundamentos de la fe quedan intactos. Y el llamado de esta primera carta de Juan es eso: regresa a los fundamentos de la fe, regresa a los principios del cristianismo. Oye, pero son un poco absurdos, diríamos, en nuestro tiempo inclusive. Eso de poner la otra mejilla, eso de pagar bien por mal, eso no va con... Mira, mejor... No. Juan está alegando y está en un esfuerzo ministerial, todavía apostólico, para que esos principios del cristianismo prevalezcan. Y si los hemos perdido, los recuperemos hasta estos días. Hacerlo, decíamos, no nada más nos va a beneficiar a nosotros, pero también va a alcanzar para que las generaciones por venir se beneficien hasta el día del Señor. Nosotros no haremos bien si nosotros, conociendo la verdad, no se las heredamos a los nuestros chicos. Y cuando el chico tiene una actitud que no corresponde a los principios de Dios, darle la herencia que tiene que ver con los principios cristianos, los principios bíblicos, porque esa es una herencia eterna, no se agota, queda ahí para siempre. ¿Y cómo usted puede decir eso? Bueno, la historia lo demuestra. Muchos son no solamente los testimonios, pero también las promesas que vemos que generación a generación se cumplen, ¿verdad? Nada más tendríamos que voltear a ver los primeros versículos del Salmo número 90, por ejemplo, donde Moisés está clamando diciendo: Señor, tú nos has sido ayuda, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y mire que Moisés está hablando muchas generaciones después de aquel pacto que Dios había tenido con Abraham.
y cómo los libertó de Egipto y cómo los libró en el desierto y cómo pudieron pasar sobre tierra seca el Mar Rojo y todo lo que había estado pasando. Dice generación tras generación, generación tras generación. Ustedes y yo tenemos que darnos cuenta que somos parte de una generación. Hace apenas unos años yo todavía no lo entendía mucho eso, pero ya ahora que veo a mi hijo con su hijo, digo, oh sí, ahí está la generación. Y el pequeño Isaac ya camina, me entretuve con él como unos 15 o 20 minutos antes del servicio aquí, ¿verdad? Todo borrachito, iba caminando, apenas tiene un año. Ahí está la nueva generación. Y luego veo a mi hijo y digo, esa es otra generación. Y luego me veo a mí, yo soy otra generación. Y luego me acuerdo de mi mamá, otra generación. Y entonces, no se lo digo a nadie, ahorita se los confío a ustedes, pero veía a mi chiquillo caminando, ¿verdad? Y como mi bisabuela fue cristiana, mi bisabuela cristiana, mi abuela cristiana, mi mamá cristiana, yo cristiano, mi hijo cristiano, y ahora el pequeño Isaac, muy próximo a conocer el Evangelio. 6 generaciones. 6 generaciones. Y cuando menciono esto, usted nada más tiene que empezar a voltear y pensar en su abuelo y decir, ah, caray, mi abuelo temió a Dios. No, a lo mejor ni lo conoció. Pero ¿qué tal mi papá o mi mamá? Pues sí, pero ya fue en cierta etapa de su vida. No. Gloria al Señor que usted lo está conociendo hoy. Porque su generación va a ser bendecida. ¿Cómo sabe eso usted, hermano Garza? Porque la palabra de Dios lo promete. La bendición de un hijo de Dios se extiende hasta la 3ª y 4ª generación. Y usted dice, ¿por qué tan poquitas? No, es que eso es para cada generación. Pero si menciona la 3ª o la 4ª es porque, de acuerdo a la longevidad de cada persona, es lo más que podemos alcanzar a ver, ¿no? Si yo soy cristiano, puedo ver a mi primera, a mi segunda, que sería ese chiquillo que les digo que andaba caminando aquí hace rato, y tal vez una 3ª, al hijo de ese chiquillo. Pero la Biblia dice a lo mejor hasta una 4ª. Difícilmente me van a alcanzar los años para poderlo ver a él. Pero si esta promesa que Dios me hizo a mí, se la hizo a mi hijo, entonces es recurrente. Es decir, la bendición de Dios está en las generaciones por venir de aquel que le conoce. Aquel que habiendo recibido la fe para creer, la abraza y nace espiritualmente. Tal vez está resolviendo personalmente su destino eterno. Y de hecho no tal vez, lo está resolviendo. Pero si en la soberanía de Dios esta promesa va a trascender, está resolviendo la bendición para su siguiente generación y para su siguiente generación. Y si el siguiente abraza, su siguiente generación. Y el rumbo de las generaciones cambia entre aquel que fue ajeno o indiferente o simple y sencillamente hasta displicente respecto de las verdades de Dios y el Evangelio de Cristo, sin saber que con eso estaba afectando a sus generaciones por venir. Usted dirá, bueno, qué pena que mi papá o mi mamá no fueron cristianos. Pues ahorita está usted en la oportunidad de abrazar esas promesas. Y 1 o 2 generaciones después, su hijo o su nieto va a poder voltear y decir, ah, qué bueno que mi papá vino al conocimiento de Dios. Ahora yo estoy heredando bendición. Y de entrada, el de la vida eterna. Bueno, de eso se trata 1 de Juan. La carta que el apóstol escribe quiere poner un distintivo. Un distintivo que sea indiscutible. Que nadie cuestione. Que cuando se levante como testimonio ese distintivo, el nombre de Dios sea enaltecido. ¿Cuál es ese distintivo? Que vosotros tengáis comunión. Que vosotros tengáis comunión. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a avanzar para ahora sí concluir. Padre nuestro,
Ruego en tu precioso nombre que tengas a bien, Señor, ministrar a cada uno lo que cada uno necesita esta tarde. Yo no sé a ciencia cierta a quién y hasta qué punto, Señor, ha de impactarle tu mensaje. Pero qué importa que yo lo sepa o no lo sepa, Señor, lo que importa es que tú sí lo sabes. Y esta pausa, Señor, es para pedirte que tengas a bien obrar y manifestar tu poder, tu gracia y tu bendición sobre tu pueblo. Concédeme el privilegio, Señor, de predicar tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Y bendice y unge el oído y el corazón y la conciencia de cada oyente para que encuentre una tierra fértil, una sensibilidad dispuesta a recibir lo que tú quieres ministrarnos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, que nuestros ojos, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y es todo un versículo, les decía la semana pasada, conjugado en la cuarta persona. Les decía yo, desde el punto de vista hermenéutico, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan escrito, lo vemos escrito por Juan, refiriéndose siempre a Juan en tercera persona. Es decir, él no dice, yo Juan vi esto, no, dice el discípulo amado, el discípulo que el Señor amaba. Está hablando de él, pero no hace referencia personal. Habla de él en tercera persona. Nunca habla de él en primera persona, nunca. Pero en el Evangelio de Juan habla en tercera persona. Curiosamente, en la primera de Juan ya no habla tampoco en tercera persona, ahora habla en cuarta persona. Gloria al Señor que Él nos incluye. Y dice que nosotros que hemos oído, hemos visto, hemos palpado, hemos contemplado, de todo eso nos hace partícipes. ¿Sabe por qué? Apostólicamente el Espíritu Santo le está revelando lo que el Espíritu Santo habrá de hacer con cada nuevo creyente. Por la fe tendrá ese testimonio. ¿Por qué? Porque estos ojos físicos no han visto al Señor, pero mi naturaleza espiritual puede dar testimonio de que Dios está, de que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces ya puedo ser contado en el nosotros que está mencionando Juan. Y había que diluir esa enseñanza herética, y por consecuencia tenía que no solamente hablar él como maestro, sino hablar de nosotros como el cuerpo de Cristo. Todos los que hemos creído. Así es que si vamos a ver en el número 1, en el versículo 1, vemos que es un testigo más que calificado. Es un testigo más que calificado. Es un testigo más que calificado. Hay muchos casos en la corte que se resuelven por el testimonio inapelable de un testigo. Pasa aquel testigo al frente, tanto el defensor como el acusador le hacen preguntas, y en cada respuesta, en cada dato que proporciona, en cada testimonio que da, hay tal coincidencia que la calidad del testigo, las más de las veces, define el resultado del juez. ¿Y qué calidad de testigo tenemos a Juan? Testigo más que calificado. El versículo dice, hemos visto, hemos contemplado, y si vemos lo que dice el versículo 3, ahí también incluye que hemos oído. Y lo dice, y palpado al verbo de vida. Juan está hablando de que todo lo que están pensando aquellos gnósticos es basura. ¿Por qué? Porque apenas 30 años atrás, 40 años atrás, Juan anduvo con el maestro. Juan estuvo ahí cuando se transfiguró en el monte. Juan estuvo ahí cuando hizo milagros. Juan estuvo ahí cuando se retiró a orar. Él lo vio, él lo palpó, él lo experimentó. Y la gracia de Dios hace extensivo ese privilegio a todos los que hemos creído, y por eso dice, lo hemos visto. ¿Usted ha palpado al Señor? Yo no, físicamente hablando. Pero el testimonio de Juan es para debatir con aquellos, lo hemos palpado. Pudimos tocar. Extendimos la mano cuando estaba partiendo el pan allá en la última cena en el aposento alto. Pude recostarme en él. Lo tocamos, es real. Este no es un mito.
Esto no es un concepto filosófico. Esto es algo que antropológicamente, biográficamente, geológicamente y geográficamente está vigente. Por eso, hermano, yo me preguntaba a la hermana, hermano, ¿para usted cómo fue estar en la Tierra Santa? Nomás temblaba, hermano, no podía hacer otra cosa. Pensar que cerca de este lugar, aquí, en unos cuantos metros a la redonda, las sandalias del maestro estuvieron sobre esta piedra que tiene una comprobación de los hombres de ciencia, estos, se me olvida ahorita la disciplina, me voy a acordar, han certificado que estas piedras aquí, en esta calle de Jerusalén, tienen más de 3000 años. De la Jerusalén que fue llamada Ciudad de David. Después de mucho estudiar y ver pasajes bíblicos, llegas y te paras ahí, físicamente no puedes sostener lo que te provoca. Hay dos lugares opuestos, porque después de tantos siglos que Jerusalén fue arrasada por los romanos y nunca más volvió a ser nación hasta hace apenas 70 años, muchas culturas invadieron la ciudad y por eso no se salvaguardó el testimonio intacto. Pero hay lugares que se sugieren fue el aposento alto, y uno de ellos tiene una escalinata como de unos 8 escalones. Y yo quise ir a los dos lugares, y fui a los dos lugares. Y dije, si fue aquí, gloria al Señor. O si fue acá, gloria al Señor. Los antropólogos han certificado eso. Así es que Juan no está hablando de que lo que tú piensas y lo que yo pienso. No. Juan está hablando de lo que tú piensas y lo que yo viví. Lo que tú piensas y lo que nosotros palpamos. Lo que tú crees, pero lo que yo oí con mis propios oídos. Nosotros oímos con nuestros propios oídos. ¡Qué calidad de testigo! No sentirse sobrepasado, inundado y abrumado al máximo extremo posible de alcanzar por la mente humana como para que uno como mortal pueda soportar sin llegar a perder la razón. La primera frase de primera de Juan 1 dice lo que era desde el principio. Tengo que llamar su atención a la conjugación de esa expresión. No dice lo que fue. ¿Puede notar usted la diferencia? ¿Cómo cambiaría si dijera ahí lo que fue desde el principio? No, lo que era. ¿Sabe por qué? Porque todavía es. Y dice desde el principio. ¿De qué principio está hablando? Siempre que hablamos del principio podríamos decir, bueno, el principio de la distancia tal vez. El kilómetro 0, kilómetro 1, la milla 0, la milla 1, la milla 2, la milla 2. No. Podremos pensar en el principio del tiempo. Sabemos que Cristo dividió la eternidad entre el antes de Cristo y el después de Cristo. Hubo otra división en el tiempo, ¿verdad? Los que saben dicen el tiempo de la historia y el tiempo de la prehistoria. Cristo dividió la eternidad, pero hubo un acontecimiento que dividió la historia de la prehistoria, y ese acontecimiento fue la Escritura. Pero el principio al que se está refiriendo aquí está muy antes del principio de nuestro tiempo y del principio de la historia, o aún de la prehistoria, desde antes de la fundación del mundo. En el principio, lo que era desde el principio. ¿A quién se refiere el autor? Al Señor Jesucristo, a la suma en sustancia de toda revelación como creador de y para el cual
todo. Estoy hablando de un todo total, fue hecho. Todo. ¿Y quién es usted para sostener tal declaración? Al preguntar algo. Yo no soy nadie. Pero Dios sí lo es todo y Él lo reveló en su palabra. Si quiere ir conmigo, encuéntralo, ahí está en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y este es el apóstol Pablo hablando para diluir cualquier argumento que tenga que ver con la duda de quién es el creador del universo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas, del 15, mira, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué testimonio, hermano? ¿Cómo es posible que la mente humana haga omiso caso a estos testimonios tan contundentes y tan definitorios, absolutos, eternos, y de repente anteponga a estas verdades principios filosóficos o psicológicos que andan por ahí por unos cuantos años y después llega otro y lo cambia? Ya cambió. Lo que pensaba aquel líder de opinión ya quedó diluido, y ahora hay un nuevo líder de opinión que trae otro nuevo movimiento. Cuando el testimonio eterno desde y hasta la fecha, y la palabra de Dios promete que esto va a estar aquí para las generaciones por venir hasta que Él venga. Si el Señor no viene antes, pasarán 3 siglos, o 4 siglos, o 10 siglos, o más. Y habrá alguien que pueda leer: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. A ese es al testigo, a ese es al que está refiriéndose el testigo. Decimos, ¿a quién se refiere el autor? A Él. El concepto intelectual de todo. Su mismo evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, y estoy pidiéndoles que vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. Es un versículo que se lee fácil, pero tiene tanta profundidad doctrinal. Cuando dice, en el principio, y otra vez surge la pregunta, ¿el principio de qué? Pues en el principio, hombre. Por eso, ¿pero de qué? Pues en el principio, hombre, ¿quién entiende que? En el principio, dice, el verbo era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Puede entonces darse cuenta del principio? El principio es Jesucristo. El principio es Jesucristo. Y si alguna duda quedase respecto de los escritos de Juan o de Pablo, Pablo lo vuelve a mencionar en Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿A quién se está refiriendo? Estamos contestando la pregunta. No sé si alguno de ustedes la hizo, pero por si acaso. Dice Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes. Mire, leamos desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, antes de los tiempos, antes de los espacios.
La mente puede extraviarse tratando de encontrar ese concepto. Pero el testimonio queda ahí para que no porque nuestro razonamiento se vea trunco ante la posibilidad de entenderlo, sea desechado, sino que sea más respetado. Tratar de avanzar más para enmarcar en límites finitos lo que es infinito sería necio. Tendríamos que volvernos locos. Lucas se refiere a él, otro de los evangelistas, el único que no fue judío de los escritores de la Biblia. Se refiere a él como el santo ser que nacerá, según Lucas 1:35, a la par de Isaías 6:3, en el cual el profeta lo identifica como santo, santo, santo. Isaías 49:7 nos dice, Él, el que te escogió. Ese sí tenemos que verlo. Es un testimonio. Vamos todos a 49:7 de Isaías. La palabra de Dios hablando. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Y esa es una de las pocas aplicaciones que podemos hacer de la elección divina que Jehová tuvo sobre el pueblo de Dios y se hace extensiva a la era de la iglesia, a la era en la que estamos, para todo aquel que Dios escoge para salvación. Y es una descripción que parece hecha del siglo XXI. La hace clara y la hace contundente. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. Al menospreciado de alma. Es una expresión descriptiva. ¿Quién sería un menospreciado de alma cuando hablamos de que el alma es el centro de las emociones? Aquel que se hunde en depresiones, en ansiedades. A ese se está refiriendo. El menospreciado de alma. A ese confundido, extraviado, que no sabe ni para dónde. Al abominado de las naciones. Nosotros estamos en una nación de migrantes. Y allá en el Medio Oriente, ¿cuánta migración no hay? En donde por tu puro color de piel o por tu puro acento ya eres señalado. Abominado de las naciones. Al siervo de los tiranos. Es una cultura. Trabajar para organizaciones que son poco éticas, que no temen a Dios. Y se levantarán príncipes, dice, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel. Y lo dice, de todos esos te escogió. Gloria a su bendito nombre por habernos escogido. A ese es al que se refiere. A ese es al que se refiere. Nosotros haremos bien en considerar entonces que Él te escogió. Si eres creyente, verdadero creyente, o que el Espíritu de Dios tenga bien cautivarnos a ti y a mí, para alcanzar a contemplar, al menos contemplar, ya no entender o discernir, contemplar su grandeza,
Observar detenida y atentamente un espacio delimitado. Una composición conjunta del verbo con el sustantivo templo, entendido como recinto celestial, majestuoso, al que seréis celestiales. En el que seres celestiales habitan. Ángeles vuelan y flotan suavemente. Esto está muy por encima y más allá de cualquier concepto religioso. Y la etiqueta es, el distintivo es, que vosotros tengáis comunión. Versículo 2. Estamos en 1 de Juan 1. Bueno, creí que ahí estaba yo, pero ya me perdí. Me regreso. Dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego viene todo un versículo que, si usted no lo ha notado, está entre paréntesis. Está entre paréntesis. ¿Por qué ese versículo está todo entre paréntesis? Pues no sé si sea la respuesta, pero me atrevería a sugerirla, porque miren lo que dice el versículo 14 del Evangelio de Juan 1. Juan 1:14. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y luego otra vez viene en paréntesis, y vino su gloria, gloria como el unigénito del Padre, cierra el paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Y el capítulo 2 de 1 de Juan dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Nota usted la similitud de esos dos versículos? Una manifestación y anuncio que es más que trascendente. Así como en el punto anterior hablábamos de que es un testigo más que calificado, aquí hablamos de la manifestación y anuncio que es más que trascendente. Con vida lo hay todo, sin vida no hay nada. Decimos que es trascendente porque es una vida que trasciende, traspasa, va más allá de estas dimensiones de tiempo y de espacio. ¿Sabe usted que la mayoría de los lugares en los que a las que las personas se acercan es para resolver su situación contractual? Es decir, ¿sabe qué? Yo necesito que me ayude, tengo problemas porque mi familia no funciona, mi trabajo no soy productivo, productiva, tengo conflictos con mis amistades, ayúdeme. Oh, sí, no hay ningún problema, venga unas cuantas sesiones, les damos unas terapias, unos cuantos tratamientos. ¿Cómo va todo? No, pues ya parece que ya me empiezo a llevar mejor con mi cónyuge, ya parece que ya otra vez vuelvo a integrarme a la sociedad de una manera ya no tan con tanta ansiedad, parece que está mejorando la cosa. Y otras cuantas terapias más, y no, pues ya me siento bien, ya puedo ser amigo, ya parece que y al cabo de 4, 6 meses, un año, ya me alivié, ya estoy bien. ¿Por cuánto tiempo? Estoy hablando de que son soluciones temporales. Mientras que la identificación con Cristo es trascendente. Trasciende. Abrazo el principio de Dios teniendo el Espíritu Santo como consolador dentro de mí. Y entonces sorteo las tempestades, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Por eso a usted y a mí nos conviene ser débiles. Caray, ¿y eso? Sí. Pero eso no es lo que te dice la psicología de hoy en día. Lo que dice es que
Si lo puedes, si tu mente lo puede concebir, tú lo puedes lograr. Lucha, adelante, que nadie te haga menos. Tú eres el poderoso, tú eres el campeón, tú eres. La gente sigue entonces ese engaño y vemos al autor y consumador de la vida a un lado nomás expectante, viendo cuántos tumbos vamos a dar antes de claudicar y caer muertos. El que trasciende dice: bástate mi gracia, porque mi poder, nos dice el Creador, se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿cómo voy a ser débil? No. Bueno, inténtalo pues. Inténtalo. ¿Cuántas terapias? ¿Cuántos consejos? ¿Cuántas? Sigue haciendo caso omiso de los preceptos eternos. Aquí estamos hablando de una manifestación que es más que trascendente. Traspasa, va más allá de estas dimensiones de tiempo y espacio. Porque el texto dice, si ustedes leen conmigo detenidamente, porque la vida fue manifestada, estoy en el versículo 2 de 1 de Juan 2, perdón, 1, y la hemos visto, dice, y testificamos, y os anunciamos la solución a todos tus conflictos. Y os anunciamos la resolución a tus crisis económicas. Y os anunciamos la empatía con todos los que te rodean. Y os anunciamos el éxito financiero para tu futura vejez. Lo que se anuncia es la vida eterna. Y es vida y es eterna. Manifiesta a la humanidad esta vida eterna, manifestada, demostrada a la humanidad a través de su Hijo. Definitivo, todo Dios y todo hombre, condición necesaria para interceder y propiciar la santa ira de Dios Padre, al llegar a la cruz del Calvario, voluntariamente entregar la vida porque tiene poder para ponerla, dice él mismo, y tiene poder para volverla a tomar. Poco tiene poder para ponerla y luego para poder volverla a tomar. ¿Y de dónde sacó eso? De lo que él nos revela. Mire lo que dice Juan 10:18. Y estaremos apoyándonos mucho en los mismos escritos de Juan. Lo que dice Juan 10:18. La palabra de Dios está apoyándose a sí misma. Desde el 17, este es Jesucristo hablando. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es Jesucristo hablando. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vaya que tiene autoridad, ¿no? ¿Cuántas veces muchos líderes de opinión, psicólogos o filósofos, que te dicen cómo solucionar tus problemas y tus conflictos existenciales, tienen una vida completamente destruida? Están en su segundo, tercero o cuarto matrimonio. Tienen hijos desperdigados por varios lugares. Se les aborrecen. Pero son el gran doctor de la filosofía o de la psicología que acaba de postular esto o aquello. Y se vuelve líder de opinión. Cristo, en el ejercicio de su ministerio, cumple y finiquita figuras y profecías antiguo-testamentarias entre el templo y el tabernáculo. Y son varios versículos que tengo aquí, no vamos a ir a ellos por causa de tiempo, pero si quiere apuntarlos, medítelos.
Mateo 27:51. Éxodo 26:31 al 33. Oh, y este de Hebreos, ese no lo puedo dejar pasar. Déjeme tocarlo brevemente. Hebreos 10. Si quiere, venga conmigo, el 19 y 20 de Hebreos 10. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Y está en mayúsculas: lugar santísimo. La santa presencia de Dios. Dice, por la sangre de Jesucristo. En el momento en el que el Señor expiró en la cruz del Calvario, el testimonio de los evangelios dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el lugar de reunión, que era considerado lugar santo, antes de que Cristo muriera, tenía ese velo haciendo una separación. Cristo muere. E inexplicablemente, a los ojos de cualquier secular, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Muy importante que sea de arriba y hacia abajo, no de abajo hacia arriba. El cielo rasga y abre el acceso para que del lugar santo ahora todos podamos entrar al lugar santísimo. Antes de ese acontecimiento, solamente el rito sacerdotal decía que solamente una vez al año, y habiendo expiado sus pecados, podía una sola vez al año entrar y cumplir con sus deberes sacerdotales al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y si tanto él como la expiación que habría de llevar a través de símbolos de animales sacrificados eran aceptos delante del Señor, el sacerdote podía cumplir con su oficio y salir. Pero si no era acepto o tenía pecado en su vida, cuando entraba al lugar santísimo podía morir. Para que los que estaban afuera supieran si realmente el sacerdote todavía estaba vivo, es que usaba una campanita. En la tradición católica se usa mucho la campanita, ahí van con su incienso y todo eso. Mientras la campanita estaba sonando, pues todos los demás estaban expectantes ahí. Terminaba su rito, lo veían salir de entre el velo. Gloria a Dios, ya, el Señor lo aceptó. Pero hay veces que la campanita dejaba de sonar y todo lo que tenía era un amarrijo en la cintura. Le hace Levíticos 8, 9 y 10 para que conozca todos esos detalles. Entonces dejaba de oírse la campanita y ya no suena. A ver, jálale ahí al cordero. No, ya cayó muerto. Vamos, sacarlo. Nadie se iba a atrever a entrar al lugar santísimo. Cayó muerto. Pero muere Cristo y ese velo se rompe y se abre, dando acceso así directo a la presencia de Dios. Sí. A ese Cristo al que se está refiriendo, hermano. Que vosotros tengáis comunión. Entramos al último versículo para ya terminar. Versículo 3. Ya hemos visto entonces que era un testigo más que calificado. Ya hemos visto también que era una manifestación, un anuncio más que trascendente. Y así es como llegamos a una recomendación e identificación más que evidente. Testimonio. Versículo 3. Dice la palabra de Dios: va a empezar mi testimonio, dice Juan en su escrito. Lo hemos visto, lo hemos oído. Es un testimonio. Después
de hacer esa declaración, viene una encomienda. ¿Cuál es esa encomienda? Eso os anunciamos. Eso os anunciamos. Luego viene un propósito divino para que vosotros también tengáis comunión. El propósito divino es que los que le conocemos tengamos comunión verdadera, verdadera. Cada uno de nosotros aquí podemos tener comunión unos con otros por el poder de Dios y porque el verdadero creyente se sujeta a la voluntad de Dios sin condición. ¿En qué sentido? Bueno, muy probablemente puede haber alguien aquí, yo he tratado en la escasa sabiduría que puedo tener o que Dios me da, de salvaguardar a nadie aquí que le pida prestado, por ejemplo, dinero a nadie. Si yo sé que usted le está pidiendo prestado a un hermano, yo voy a ir con usted y le voy a decir, no, usted no debe pedir prestado aquí. Y a lo mejor el hermano tiene buena voluntad y dice, no, pues yo, no lo debe prestar. Pero no dice que debe haber comunión. ¿Quiere tener comunión? ¿Cuánto le prestó? Pues $1,000. ¿Cuánto de esos $1,000 le puede regalar? Caray. No, pues que Dios le presté los 1,000 porque pues no, por eso. ¿Cuánto de ahí le puede regalar? No, pues unos 100. Ok. Hermano, ¿usted trae $1,000 que le prestó el hermano? Sí. Regrésele 900. El hermano le va a regalar 100. ¿Y a usted qué le importa, pastor? Estoy solo guardando la comunión. Porque si al rato usted batalla para pagarle, se va de la iglesia porque ya no puede estar aquí. O a lo mejor usted le paga, pero este hermano, por alguna razón Satanás hace ahí alguna maniobra y ya no se le acerca porque tiene temor de que le vuelva a pedir prestado. Hay que solo guardar la comunión. Por eso estoy hablando de que hay un propósito divino. Que tengan comunión. Es que puede haber comunión simulada. Es que puede haber una comunión falsa. Puede haber una comunión condicionada. Puede haber una comunión ocasional. Es decir, antes sí, pero ahora ya no. O por un tiempo no, pero ahora sí. El pecado ha hecho un buen trabajo. Y esta sociedad está bastante corrupta como para que su tendencia permee las filas del cristianismo, las filas de las iglesias que son verdaderamente elegidas con vosotros. Lamentablemente y tristemente sí. Pero esa comunión, la simulada, la ocasional, la condicionada, no es una comunión real. Y por consecuencia, pues no es verdadera. Directa y absolutamente entonces no corresponde a los que son verdaderos. ¿Me está oyendo? No corresponde a los que son verdaderos. El apóstol anuncia una característica de identidad eterna: que vosotros tengáis comunión. Que vosotros tengáis comunión. Como les explicaba al principio, aquí escribe usando la cuarta persona personal en plural, nosotros. Y obviamente esto es inspiración divina. El Espíritu Santo le mueve a incluirnos a usted y a mí. Nosotros hemos visto, oído
palpado, contemplado. ¿Ustedes no? Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Dios nos lo ha demostrado muchas veces. Muchas veces. Lo hemos oído, lo hemos palpado, lo hemos vivido experimentalmente. Estábamos en un torbellino de angustia y de ansiedad. Y de repente, Dios envió a un hermano, a una hermana. Dios te provisionó un texto bíblico. Dios te llevó a entonar la estrofa de un himno. Vino a tu mente. ¿De dónde vino? Del azar. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En dulce paz o en lucha cruel, se oyó decirme a Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene reina. Y Dios se va manifestando. Nos deja palparlo. Nos deja oírlo. De ahí que sea tan importante que tengamos comunión. Y no hay mejor lugar que tener comunión en la iglesia. Por eso nunca debemos subestimar estar bajo la predicación de la palabra de Dios. A lo mejor la predicación duró 45 minutos o 50. Y tú estabas pensando que iba a durar mucho. Pero por ahí, como en el minuto 25, 26, el Espíritu Santo ministró al Espíritu lo que tu Espíritu necesitaba. Y ahí lo pudiste palpar, lo pudiste oír, lo pudiste experimentar. Si a ti y a mí ya se nos reveló, debemos saberlo. Este es el punto inicial de la carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Con respecto a esta vida en Cristo. Y ese testimonio queda ahí. Como un móvil que ha de mantenernos. Y que nos ayude a tener comunión entre nosotros. Si hacemos eso, estaremos haciendo. Dios les bendiga.